Bienvenidos de nuevo a este tema central. Creer es un encuentro con tu humillación o con tu exaltación. Aquí tenemos el título o la exposición número 9 que se titula Conoce la parte de Dios y cree. Mi nombre es Humberto Pérez Franco, del ministerio Caminando bajo su gracia. El Evangelio es la invitación suprema de Dios a toda la humanidad a venir a conocer para creer la parte de Dios, esa parte de Dios que ha hecho por medio de Jesucristo para favorecer a toda la humanidad. Así que, por consiguiente, la humanidad permanece favorecida, altamente favorecida, y tú eres altamente favorecido y favorecida por causa de la parte de Dios que ha hecho por medio de Jesucristo para tu exaltación. Así que el conocimiento de esta parte de Dios que nos provee el Evangelio es verdaderamente impresionante. Muy emocionante venir a encontrarse con esta parte de Dios donde está la exaltación a toda la humanidad. Pero el Evangelio no es una invitación a hacer nuestra parte. No es la invitación o el mandato o el llamamiento de Dios para el ser humano para que venga a hacer supuestamente una parte que Dios demanda de cada una de las personas. Así que esto puede sonar ya no tan emocionante quizá, de acuerdo al trasfondo que se ha adquirido con el tiempo de la enseñanza tradicional. Más bien puede resultar decepcionante. Quizá no es lo que tú esperabas escuchar, pero yo te invito a que permanezcas conmigo en el transcurso de este video y puedas encontrarte con esta parte tan emocionante y llegar a sentirte altamente bendecido por esta parte grandiosa de Dios, entregada a la humanidad, entregada a ti por el amor incondicional y que sorprendentemente no requiere la parte del ser humano para que pueda ser realidad, ya que ya es realidad sin que nosotros pudiéramos haber hecho algo. De hecho, no podemos contribuir con nuestra parte y lo más sorprendente es que no es necesario preocuparse por esta parte. Te invito a que lo veamos a continuación, pero para continuar, o mejor dicho, antes de seguir adelante, examinemos cómo es que aprendimos que tenía que ser nuestro creer. Todo esto para que el llamado a creer verdaderamente lo podamos enfocar en nuestra exaltación. Esto necesita entenderse correctamente, y la manera de entenderse correctamente es solamente bajo la gracia de Dios. Así que, ¿cómo es que tenía que ser nuestro creer? ¿Cómo nos enseñaron? ¿Cómo fuimos guiados? Y estarás de acuerdo conmigo a que el creer puede sonar a un requisito a cumplir para que pueda abrirse el cielo y todas estas bendiciones de Dios puedan reposar en la vida de cada uno de los que ahora nos denominamos creyentes. Hemos sido acostumbrados a ver el creer nuestro como un requisito que Dios demanda para que Él pueda bendecir. Y esto tiene que ver con la obediencia
tiene que ver con el mensaje legalista, donde que establece que Dios solamente puede bendecir a aquel que es obediente y de acuerdo a su desempeño en la obediencia, en esa misma proporción, en esa misma medida, va siendo bendecido por Dios. Es decir, Dios va soltando poco a poco bendición tras bendición para motivar y para incentivar la fidelidad del cristiano. Pero repito, todo esto, toda esta concepción bajo el mensaje de tipo legalista, ya que esta idea legalista o esta propuesta legalista envuelve la idea de que el creer requiere humillación para poder merecer, y requiere sacrificio, incluso requiere sumisión de nuestra parte. Esa es la parte que nosotros fuimos llamados y estimulados a realizar a fin de que la parte de Dios pudiera venir a ser una realidad sobre nuestras vidas, para que entonces nuestro creer fuera una señal inequívoca, un indicio claro y una expresión de que realmente estábamos entendiendo que hay una parte que tenemos que estar haciendo. Así que ciertamente el Evangelio requiere obedecer, pero esta obediencia es bajo gracia, no es una obediencia bajo un estilo legalista. Entonces aquí, resumiendo lo anterior, para dar paso a continuación ya al desarrollo de este título número 9, conoce la parte de Dios y cree. Según el cristianismo tradicional, hemos iniciado bien como creyentes cuando nosotros hemos sido capaces de aceptar que hay una parte que debemos hacer. Existe la parte de Dios, pero esa parte de Dios va a venir solamente cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros tomamos esa decisión. Así que la vida en nuestra relación con Dios, según el cristianismo tradicional, consiste en dos partes: la parte de Dios y la parte nuestra. No puede haber parte de Dios si no estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Eso es lo que establece el cristianismo tradicional, y esa es la manera de tomar el fundamento para poder iniciar y poder dar una señal clara y contundente de que nosotros nos hemos convertido ahora en creyentes. Pero creer bajo un mensaje tradicional, entonces, funciona así: Dios cumplirá su parte si nosotros hacemos la nuestra parte. Ahora, ya entrando de lleno entonces al desarrollo de este título número 9, hay una parte, en el Evangelio hay una parte impresionante, que es muy emocionante podernos encontrar nosotros con esta parte de Dios, y esta parte de Dios toca profundamente nuestras vidas y nos cambia totalmente, nos aleja de pensar equivocadamente que hay una parte que debe ser ofrecida a Dios y que debe ascender hacia Dios, cuando claramente sabemos por la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. No hay algo que sea necesario que ascienda hacia arriba de parte del hombre, que se origine en el hombre, en la intención del hombre, y suba y sea ofrecido hacia Dios. Esta parte no existe en
la relación con Dios por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo y por medio del Padre. No existe esta parte, porque la gracia solamente se trata de la parte de Dios y se trata de conocer esta parte y se trata de creer. Entonces, no hay una parte que tiene que provenir del hombre. El Evangelio, y es necesario recordar en su significado, esta palabra, en su significado semántico, es decir, esta parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, cuando lo aplicamos a la palabra evangelio y vemos su intención y su sentido original, evangelio es el anuncio de la parte única de Dios que ha hecho para la humanidad, para mostrar la exaltación de la humanidad sin que esta humanidad tuviera que haber tenido una participación. El Evangelio es el anuncio de la parte que Dios ya realizó y ya entregó a toda la humanidad por gracia, en el amor incondicional, a toda la humanidad, a todos, a toda persona. Es el anuncio de la parte de Dios que ya está establecida, que ya ha sido hecha a la perfección y que ya es una realidad, y que lo único que hace falta es despertar de esta inconsciencia, porque es posible que los seres humanos estén permaneciendo en una inconsciencia, y lo único que necesitan es despertar de su inconsciencia para poder ver y poder conocer esta parte extraordinaria de Dios. El Evangelio entonces es el anuncio de algo que ya ocurrió. El Evangelio no es el anuncio de algo que podría venir en la medida de que un ser humano viene a hacer su parte. Ese no es el Evangelio, porque la misma palabra Evangelio significa noticia, pero no es noticia como en la actualidad nosotros estamos acostumbrados a tomar este sentido de lo que es noticia, que tiene el enfoque de algo que va a venir o algo que va a ocurrir, sino que noticia es algo que ya ocurrió, ya está hecho, y solamente es la revelación de lo que Dios ya ha hecho, en este caso la parte de Dios. Así que no hay una parte asignada a nosotros. Y si no hay una parte asignada a nosotros, entonces nos surge la inquietud y nos lleva a la pregunta: si no hay entonces una parte asignada a nosotros, una parte para que la parte de Dios pueda funcionar y pueda ser real, no existe, sino que la parte de Dios existe y funciona en Dios mismo, en el poder de la fe de Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces si todo se trata únicamente de la parte de Dios? ¿Y dónde está entonces el lugar del ser humano cuando encontramos que no hay una parte para el ser humano? El ser humano no tiene una parte. Entonces, esto quizás se vuelve un poco confuso. Así que vayamos entonces a la pregunta: ¿qué es lo que necesitamos hacer entonces? Bueno, lo que necesitamos hacer los seres humanos es algo muy simple, muy sencillo. Es escuchar para conocer esta parte de Dios y creer esta parte de Dios para disfrutar nuestra exaltación en Cristo. Y vayamos a la Escritura, vayamos a recordar hace miles de años cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio.
pero este era el Evangelio de la gracia y él iba a diferentes lugares y naciones. Y en esta ocasión, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, aquí tenemos el registro de cómo Pablo fue a Grecia, específicamente a la ciudad de Atenas, para encontrarse con mucha gente que no había creído y fue a llevar el mensaje del Evangelio. Y aquí está todo el mensaje del Evangelio en esta parte que vamos a examinar. Y aquí, en este escrito, no encontramos que en el contenido del Evangelio, según la exposición de Pablo, que este Evangelio tuviera una parte asignada para el ser humano. Veamos lo que Pablo expuso de una manera contundente como apóstol de la gracia, en este mensaje de la gracia, en el capítulo 17, versículo 22 al 32, solamente con el propósito de poder exponer, o mejor dicho, ver aquí la exposición del mensaje y con la idea entonces de examinar si acaso hay una parte asignada al ser humano con el fin de que pueda ser favorecido. Únicamente se expone la parte de Dios que viene a bendecir enormemente a toda la humanidad. Veamos en el versículo 22 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice aquí, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A este Dios al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, ustedes necesitan conocer a Dios. Este Dios, dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y podríamos parar ahí porque ya aquí el mensaje ya es contundente. Dios no necesita de los seres humanos. Dios no viene a reclamar o a demandar esa parte de los seres humanos. Al contrario, Dios sigue enfatizando toda la parte y que está en Él y que se cumple en Él y que todo depende en esta parte de Él. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí necesitamos entender que sí, el Evangelio nos hace un llamado a obedecer, pero esa obediencia es bajo gracia y esa obediencia nunca tiene que ver con una humillación, con un sacrificio, con un sometimiento irracional para que entonces Dios pueda imponerse sobre nosotros. No es esa
el mensaje que aquí Pablo está transmitiendo. Y cuando dice que se arrepientan, les manda que se arrepientan, la intención original, en el sentido original de la escritura, es que reciban, les está animando, motivando y exhortando a recibir esta parte de Dios, esta parte que Pablo ha estado exponiendo y que hasta aquí no ha tratado la parte del ser humano y no ha hablado de la parte, de la importancia de la parte del ser humano, porque no existe, no se requiere, Dios no necesita. 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en otra ocasión. Entonces necesitamos escuchar para conocer la parte de Dios y creer para disfrutar nuestra exaltación. Nuestro creer no viene a ser el llenar un requisito para Dios en una parte que nosotros consideramos que estamos haciendo. No, sino que creer tiene la intención de que nosotros podamos encontrarnos con esta exaltación de Dios a causa de haber hecho la parte, a causa incluso, ni siquiera sería correcto llamarle la parte de Dios, porque en realidad es el todo de Dios. Y fuera de ese todo ya no existe, no hay la posibilidad de una parte. Así que el Evangelio es el anuncio del todo de Dios que ha sido dado por el amor incondicional que nos ha incluido a todos sin necesitar de nosotros. Y cuando hablamos entonces de la inclusión a todos en el amor incondicional, esto no se puede contradecir. Como no pudieron los griegos contradecir esta parte del versículo 32 que dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algo tan real, algo tan verdadero que ellos no podían refutar. Podían hacer algo solamente, el rechazar para no creer, lo cual hicieron la mayoría, pero afortunadamente algunos vinieron a creer este mensaje, lo querían conocerlo más para poderlo disfrutar más y para encontrarse con este sorprendente mensaje de la exaltación en Cristo Jesús. El Evangelio dice entonces, no dice que necesita de ti, dice que Dios te creó para exaltación. El Evangelio dice que no pide nada de ti, pero si dice el Evangelio que Dios te ama y te quiere a ti. Necesitamos entonces creer para disfrutar lo que Dios ya nos dio. No para que Dios cumpla su parte, porque ni siquiera podríamos decir hay una parte, sino hay un todo de Dios para todos los seres humanos. Y cuando nos damos cuenta de que es un todo, es realmente todo sin haber dejado algo para que tú lo implementaras o lo cumplieras. Deja entonces de enfocar en que tienes que hacer tu parte. Ven a conocer que solamente existe un todo y ven a un encuentro con la exaltación en este todo de Dios por causa de Jesucristo, que ha venido a bendecirte enormemente. Bendiciones.